Alejandro, cuéntame una experiencia que cambió tu forma de ver México. Bueno, yo creo que son muchas, desde joven, cuando tuvimos problemas económicos serios en la familia y tuvimos que apretarnos seriamente el cinturón, a mí se me cambió la vida y la realidad a los 13 años de edad, donde ya tuve que trabajar por primera vez para ayudar y contribuir al gasto de la casa. Y ahí empecé a ver México y la vida de manera distinta. Luego en la preparatoria, cuando nos enfrentamos ya en las primeras inquietudes políticas y la confrontación con un porrismo muy feroz que tuvimos en los años 70, en donde afortunadamente jugué fútbol americano y tuvimos el contrapeso necesario de la fuerza para enfrentar a los porros. Sí tienes la consistencia física, ¿no? Sí, jugamos un buen número de años fútbol americano. Y en general, pues toda la experiencia de una vida política en donde hubo definiciones importantes que tomar. Yo digo que he tenido la suerte de formar parte de una generación de la izquierda, la generación de la transición, que optó por la lucha democrática. Y aunque estuvimos muy cerca de la posibilidad de incorporarnos a un movimiento guerrillero, incluso participé en alguna organización medio clandestina, pues decidí... ¿Cuando estabas en el PC, en el Partido Comunista? Antes. Yo ingresé al Partido Comunista a finales de 1978, 1979, pero en la facultad estábamos cerca de una revista, Estrategia, que era una revisión, afortunadamente, de intelectuales, con Alonso Aguilar, Fernando Carmona, Jorge Carrión, en donde empezamos semiclandestinos, pero con muchos contactos con grupos que en aquel entonces, ante la cerrazón autoritaria, optaron por otras vías. Yo opté por la lucha democrática, incorporándome al Partido Comunista justamente en la campaña electoral para lograr el registro y nuestro reconocimiento legal. Entonces ha sido así experiencias que poco a poco han ido cambiando mi vida, el pasar de la proscripción de un partido a la lucha legal y pasar de las primeras posiciones de representación proporcional pues a los gobiernos en los estados y al nivel de competir realmente por la presidencia de la República. Entonces, tanto en lo personal, en lo político, pues hemos tenido la oportunidad de ir conociendo al país desde distintos enfoques. ¿Cómo eliges tus batallas? Bueno, fundamentalmente yo creo que por convicción y por principios. Yo soy una persona muy congruente con mi forma de pensar y mi forma de vivir. Y por supuesto que tengo muy claros los objetivos. Yo tuve una definición política, ideológica muy clara, me he comprometido con ella y aspiro no solamente a un país con mayor justicia, con mayor igualdad, sino también en la posibilidad de que todos tengamos la oportunidad, el derecho a tener una vida con un mínimo de calidad para salir adelante. Y en eso es donde yo me he concentrado en mis causas sociales, causas políticas, siempre vinculadas con la gente, en donde no tengo ningún reparo en asumir a veces los costos que significa defender una idea o defender un proyecto. ¿Cuál es la experiencia más dolorosa que has vivido, pero de la que más has aprendido? Bueno, momentos difíciles en la parte política creo que se dan fundamentalmente en la etapa del desafuero, lo que yo llamo los años del desafuero, que inician con una confrontación muy fuerte con el gobierno federal. ¿Tú eras jefe de gobierno? Bueno, primero era secretario de gobierno, ahí me tocó pues asumir el mando, la conducción de la ciudad en momentos en que Andrés Manuel se separó del cargo. Y de ahí una confrontación sucesiva que nos llevó a que nos despojaran del triunfo que legítimamente habíamos obtenido en la presidencia y a una lucha postelectoral que tuvo su manifestación en el Paseo de la Reforma, en donde yo enfrenté el momento más crítico, yo digo, de la vida política de nuestro país, en donde estuvimos muy cerca de una fractura social y de una confrontación política mayor, y asumí plenamente mi responsabilidad, teniendo claro de que la solución no iba a ser una solución con la fuerza, sino que tenía que ser la construcción de una salida política. Y afortunadamente, pagando un costo personal y político muy alto, estoy convencido que no me equivoqué, porque logramos resolver la peor crisis política de nuestro país sin violencia, sin que se rompiera un solo cristal, con afectaciones, por supuesto, con el plantón de reforma, pero se garantizó la estabilidad política no solo de la ciudad, sino del país. Y ahí vaya que aprendimos. Y lo que he aprendido en particular es que cuando uno
está convencido de lo que está haciendo, no importa que se pague el costo político, el costo personal, porque finalmente uno está defendiendo una idea y una convicción. ¿Y personalmente? Bueno, personalmente son muchas la parte de las pérdidas familiares, por supuesto, momentos difíciles, una muerte sorpresiva de mi madre, muy repentina, una muerte prolongada, muy delicada de mi padre. Y bueno, pues son las típicas de cualquier ciudadano, porque nosotros los políticos, los servidores públicos, somos igual que cualquier otro ciudadano con sus problemas, sus presiones, más allá del pedestal en que ocasiones se quiere ubicar de manera muy distante a los servidores públicos o a los políticos. ¿Qué harías si yo fuera una hada madrina o cualquier otra persona y te dijera que por un tiempo determinado, por un proyecto, te puede otorgar el don de no fallar? ¿Qué decidirías hacer? Bueno, primero pellizcarme a ver si era cierto que había una hada madrina, porque claro. no, todos son muy propensos a la alucinación. Pero lo que sí, yo creo que lo que hay que, un deseo mágico que hacer es, yo creo que poder tomar las decisiones correctas para acabar, yo digo, no con la violencia o la inseguridad que vivimos, sino con las causas que la originan, en donde no solo es un problema de pobreza, tiene que ver mucho problemas de cultura, de la propia condición humana, en un país donde habiendo tanta riqueza, tan pocos ricos con tanto dinero, pues es inhumano que sea indiferente ante el pesar diario de millones de personas que no tienen para el sustento diario y para salir adelante. La desigualdad, El la problema falta es de equidad. la profunda desigualdad y la miseria que enfrentan pues 25 millones de mexicanas y de mexicanos que no tienen para comer todos los días. Si solo pudiera resolver un problema, ¿cuál sería? Fundamentalmente el de la desigualdad. Yo creo que el origen de nuestros males está en la desigualdad. Ahí concurren otros factores. Por supuesto, un problema de corrupción, la falta de diseño de políticas públicas, pero también la falta de interés y de abandono del Estado y de los políticos de una responsabilidad social fundamental. Yo creo que el germen de los problemas que hoy estamos enfrentando es esta voracidad por la concentración del dinero a causa del deterioro de la calidad de vida y la pobreza de los mexicanos. Si tuvieras un gran borrador que pudiera borrar acontecimientos históricos, ¿qué borrarías de la historia de México y de la humanidad? Pues de la más reciente, la experiencia del gobierno de Felipe Calderón, que ha sido pues, el gobierno del fracaso. Y de la historia de la humanidad hay muchas, por supuesto, las brutalidades de la Segunda Guerra Mundial, los abusos que se cometieron no solamente con la minoría judía, sino con los comunistas, con los homosexuales. Yo creo que una de las peores barbaridades que vivimos en el Holocausto no solamente fue la enorme agresión a una minoría étnica como la población judía, sino a toda aquella posibilidad de pensar diferente, de ejercer una libertad distinta frente a un dominio absoluto del Estado. Y del Estado ahí incluyo no solamente a quienes fueron víctimas del nazismo, sino también quienes fueron víctimas del nazismo, en donde la justificación de una idea se asesinaron a millones de personas injustificadamente en la Unión Soviética, en España, en muchos lugares de la Europa oriental y occidental.